6:31 en la mañana con los buenos días para todos los colombianos que nos ven en los distintos rincones del territorio nacional. Seguimos en la campaña Ni un crimen más contra las mujeres. Queremos mantener esta campaña para acompañar a la sociedad civil en este reclamo de justicia para contrarrestar los crímenes de género. Las noticias del día: despertó el doctor Angelino Garzón, vicepresidente de la República. Tiene movimientos voluntarios y tiene actividad neurológica. Su familia está muy optimista. De otra parte, fue capturado ayer en Cartagena William Montes, ex senador de la República por el Partido Conservador. Fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia para pagar una pena de prisión de 7 años por haber firmado el pacto de Ralito con los paramilitares por allá en el 2001. Había estado preso, un juez lo había absuelto y vuelve a la cárcel. Son las noticias con que amanecemos esta mañana. Tenemos crónicas, reportajes, entrevistas de profundidad en varios temas. Saludo a Jennifer Giraldo, muy buenos días. Hola Oscar, muy buenos días para usted y también muy buenos días para todos los televidentes. Feliz martes para todos. Además, invitándolos para que desde ya se conecten con nosotros a través de www.canalcapital.go.co y que empiecen a opinar acerca de nuestros temas. Un sol espectacular en la capital. También saludo a Lina Pulido Vargas en nuestra sala de redacción. Muy buenos días, Oscar, buenos días, Jennifer, y buenos días a todos nuestros televidentes, reiterando la invitación de que se comuniquen con nosotros para que nos envíen sus denuncias, sus opiniones en nuestro correo elprimercafé@canalcapital.gov.co, y además también nos pueden enviar sus historias de vida, sus denuncias a lina.pulidoprensa@hotmail.com. En pocos minutos estaremos aquí desde la sala de redacción con las noticias de Bogotá y el país. Así es, Lina, la siguiente en nuestra agenda del día, que nos congregará hasta las 9 de la mañana. Seguimos en el tema, como todo el país, reaccionando contra el esperpento en que se convirtió la reforma a la justicia. Estarán con nosotros invitados de primera línea: el doctor José Gregorio Hernández, abogado constitucionalista, ex magistrado de la Corte Constitucional; Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural; Ángela María Robledo, representante a la Cámara por el Partido Verde; Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista y analista de www.razonpublica.com. Vamos a reflexionar sobre el tema del esperpento, el adefesio monstruoso que hicieron los congresistas con la reforma a la justicia y las salidas que está buscando el país desde el mundo político y el mundo comunitario. También el segundo tema: el humedal de Tibanica, convertido en un basurero. Este humedal queda entre Bosa y Soacha, aquí muy cerca de la capital de la República. Vendrán Marta Liliana Perdomo Ramírez, especialista ambiental de la Universidad Nacional; Tina Fresneda, líder ambiental de la localidad de Bosa; Sergio Rodríguez, biólogo especializado en humedales, trabaja con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. También Byron Calvachi, subdirector de Ecosistemas y Ruralidad de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá. Los periodistas de Lengua en Salsa tendrán a Fernando Rey, gerente de Transmilenio. Y terminamos muy culturales. La comunidad hip hop de Bogotá se toma el primer café. Esteban Zavala, Diana Carolina Pineda, Juan Sebastián Penagos, Peter Ortiz, Anderson Monastoque Reyes, invitados especiales para el primer café. Vamos a conocer cuál es el estado del clima. Un sol esplendoroso se abre en algunas nubes que amanecieron cubriendo a Bogotá. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo para hoy martes 26 de junio es una temperatura máxima de 19 grados centígrados con una temperatura mínima de 9 grados centígrados. En la mañana el pronóstico: cielo parcialmente nublado, y en la tarde se espera lloviznas en diferentes sectores de la capital, así que la invitación es para que saquen sus paraguas y estén preparados. El pronóstico para la noche es cielo parcialmente nublado. Y este es el pico y placa para el día de hoy para vehículos particulares cuyas placas terminen en los números 9, 0, 1 y 2.
para los vehículos de servicio público las placas terminadas en los números 3 y 4 y para buses, busetas y colectivos las placas que terminen en el número 6. Recuerde que la restricción va de 6 de la mañana a 8 de la noche. (6:37 de la mañana) y estos son los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar cerró en casas de cambio en 1.803 pesos con 55 centavos. El euro cerró en 2.233 pesos con 62 centavos. La acción de Ecopetrol se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia en 4.850 pesos y la de ETB en 418 pesos. 6:37 de la mañana y en estos momentos el tráfico vehicular transcurre sin mayores inconvenientes sobre las principales vías de la capital. Importante tener en cuenta el avance de obras de reparación de la malla vial en la avenida 1 de Mayo, entre la carrera 70B y la carrera 69 hacia el oriente. Los automovilistas pueden avanzar sobre un carril de la calzada contraria en contraflujo para mitigar la afectación. De igual forma, es importante tener en cuenta el avance de obras de reparación en la calle 80, entre la carrera 96 y la carrera 102 hacia el occidente. Los usuarios de la vía deben circular sobre los carriles rápidos de la calzada norte. Por otra parte, las autoridades coordinan el retiro de una buseta que permanece con fallas mecánicas en la transversal 33 o avenida Gaitán Cortés con calle 48 Sur. La presencia del automotor afecta la movilidad en ambos sentidos viales. (6:38 en la mañana). Ya vamos al primer tema del día. Le dicen monstruo, le dicen adefesio, le dicen esperpento. Es el acto legislativo con que los congresistas de la República nos entregaron una reforma a la justicia. Vamos a analizar, a reflexionar sobre este tema. Tenemos invitados especiales, pero también tenemos a un periodista, Camilo Cruz, que está entrevistando a esta hora en el centro de Bogotá a Jaime Araujo de la Marcha Patriótica, que tiene que decir algo sobre este tema. Así es, Oscar, muy buenos días, saludo cordial y a todos los televidentes que están conectados con el primer café de Canal Capital a esta hora de la mañana. Pues en la tarde de ayer y debido pues a todo el debate que se ha suscitado en torno a la reforma a la justicia aquí en el país, pues la Marcha Patriótica también hizo unas recomendaciones y a esta hora de la mañana nos acompaña Jaime Araujo, él es expresidente de la Corte Constitucional. Doctor Araujo, muy buenos días, bienvenido al primer café. Desde la Marcha Patriótica, desde el movimiento que se está, ¿y cuáles son las recomendaciones y el rechazo de esa reforma? Bueno, la Marcha Patriótica consideró que la reforma atentaba contra los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la detención de los ciudadanos y además detención administrativa es grave para la libertad de los ciudadanos. Propuso el referendo derogatorio de eso, pero también exigir la responsabilidad no solamente a la norma, sino a los creadores de la norma, que en este caso eran, sin duda alguna, el propio gobierno que presentó el proyecto y los congresistas. Por eso se propuso la revocatoria del mandato tanto del presidente de la República como de los congresistas que hicieron esas normas atentatorias de los derechos de los ciudadanos. El día de mañana, doctor Araujo, comienzan esas sesiones extraordinarias en el Congreso. Usted como constitucionalista, ¿cómo ve esto? ¿Esto es legal por parte del Gobierno Nacional? Mire, es grave que una violación de la Constitución que ya se hizo se quiera solucionar con otra violación de la Constitución. No se puede ser maquiavélico en la interpretación de la Constitución. De tal manera que es bueno recordarle a los congresistas y al gobierno el artículo 149 de la Constitución, que ojalá en esta oportunidad sí lo lean para que no tengan la excusa de que no lo conocían, que dice muy claramente que cualquier sesión por fuera de la Constitución no tiene ningún valor, que además si se produce un acto jurídico no tiene ninguna validez ni puede producir ningún efecto jurídico. Y lo que es más importante es que quienes participen en las deliberaciones serán responsables de conformidad con la ley, lo que implica responsabilidades penales, disciplinarias de toda naturaleza. Y no se le olvide usted que el artículo 374 de la Constitución dice que las reformas solo pueden hacerse en 2 periodos consecutivos y ordinarios, no en sesiones extraordinarias. De tal manera
que el fin no justifica los medios y vamos hacia otra violación de la Constitución. Es decir, los congresistas que entrarían a participar en esas sesiones extraordinarias, doctor Araujo, incurrirían en otro delito, incluso el gobierno nacional. Claro, uno, precisamente por citar a las sesiones extraordinarias que no es posible en reforma constitucional. Y quienes concurran a las deliberaciones, para no decir que voten, y los que voten carecerá de cualquier valor porque la Constitución expresamente dice que no produce ningún efecto jurídico. Es decir, que así las cosas, doctor Araujo, quedaría más en firme esta reunión de firmas que se está haciendo en todo el país para la derogatoria y el referendo contra la reforma a la justicia. Sí, y el referendo contra la justicia es apenas una muestra de la movilización popular contra el gobierno que ha violado derechos. El gobierno lleva 6 actos legislativos en el año pasado y iba a meter este 7º acto legislativo. Por eso se ha convocado un gran paro cívico nacional el 12 de octubre. ¿En dónde va a ser, doctor, este paro? Va a ser en todo el país. En todo el país, las personas que les han quitado la tierra, las personas que precisamente las están afectando con la reforma de la Constitución, las personas que les están quitando su derecho a la salud, su derecho a la educación, están inconformes, están indignados como en el resto del mundo. Doctor Araujo, muchísimas gracias por su atención. Hay que recordar que también en el día de ayer el Polo Democrático Alternativo ha pedido a la Registraduría Nacional que el 30 de septiembre de una consulta de partidos se pida la revocatoria de la investidura de los cargos de los 17 congresistas que hicieron la conciliación de este texto de la reforma a la justicia. La información desde el norte de Bogotá, Camilo Cruz, El Primer Café. Muchísimas gracias, Camilo, y gracias al doctor Jaime Araujo de la Marcha Patriótica. Parece que le abrieron la puerta a los micos en el Congreso de la República y siguen apareciendo orangutanes. Tenemos unos invitados especiales para conversar, reflexionar sobre el tema de ese adefesio que es la reforma a la justicia. Voy a presentarlos, doctor José Gregorio Hernández, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo cordialísimo a todos ustedes. Ex magistrado de la Corte Constitucional, profesor universitario, abogado constitucionalista, bienvenido. También la doctora Ángela María Robledo, representante a la Cámara por Bogotá por el Partido Verde. Muy buenos días. Muy buenos días para ti y para todos los televidentes de Canal Capital. Gracias. También y a mis compañeros aquí también de debate. Muy bien. El doctor Juan Manuel Charri, muy buenos días. Buenos días. Abogado constitucionalista y analista de www.razonpublica.com. Y está también con nosotros Armando Novoa. Muy buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a los compañeros de tertulia. Director del Centro de Estudios Constitucionales Plural. Voy a comenzar con usted, doctor Novoa, para que nos haga un resumen sucinto de esos micos, los hemos llamado también orangutanes, que se filtraron en la reforma a la justicia que presentaron los congresistas. Bueno, son tantos que es difícil hacer un resumen adecuado, pero yo me concentraría a la modificación de lo que se llama en la Constitución el Estatuto del Congresista. Modificaron drásticamente el régimen de pérdida de investidura para que el Consejo de Estado no pudiera desarrollar las acciones que contempla la Constitución en orden a lograr la moralización de la actividad de la función congresional. Modificaron de manera grave el régimen de investigación y juzgamiento de los congresistas, no solo en lo que se refiere a la incorporación de la segunda instancia, lo cual es obvio y es natural, sino el régimen de transición que contemplaron para permitir que congresistas que están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia pudieran liberarse de esas investigaciones. Modificaron el régimen del conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura, de manera que era perfectamente posible, lo es aún porque no se ha archivado la iniciativa, que congresistas condenados por la Corte Suprema de Justicia pudieran, al recobrar su libertad, aspirar a los cargos al Congreso de elección popular y retornar al Congreso, lo cual era un mensaje catastrófico para la moral pública y para, digamos, un sentido elemental de justicia en el país. Eso indignó a la ciudadanía como yo en pocas veces lo he visto en mucho tiempo. Doctor Juan Manuel Charri, desde su sabiduría, cuéntenos qué tan grave fue esto.
¿Los congresistas quedaron al borde del delito o realmente están delinquiendo cuando presentaron esa reforma a la justicia? No, yo no sería tan alarmista. Lo que ocurrió fue que aprovecharon el último momento para incluir temas que no habían sido debatidos en los 8 debates anteriores como corresponde, y es lo que comúnmente se conoce como un mico, lo que lleva al gobierno a advertir que se hizo eso y que no debían generar efectos y acudir a una tesis extraordinaria y excepcional de aplicarle las objeciones presidenciales a un acto legislativo, separándose de la interpretación comúnmente aceptada para evitar que esas decisiones sin fundamento, o sea, sin el trámite correspondiente, generaran efectos en procesos judiciales. ¿Qué futuro le ve a la explosión de demandas que entre ayer y antier han ocurrido ante la Fiscalía y ante la Corte Suprema de Justicia? Pues yo creo que deben haber responsables, en un primer momento responsables políticos. No sé si haya responsabilidades de tipo penal o disciplinario, pensaría que no. Creo que se ha, digamos, acudido a un sentimiento alarmista que no es bueno, ni se debe responder a este tipo de irregularidades con desproporciones. Lo correcto es que respondan los conciliadores, respondan los partidos, haya transparencia y que no genere efectos jurídicos decisiones que se han tomado sin los procedimientos. Doctora Ángela María Robledo, hablemos de responsabilidades. ¿Quiénes son los responsables de este adefesio? Bueno, yo creo que aquí las tres ramas del poder en Colombia, aquí hay responsabilidades del gobierno, aquí hay responsabilidades del Congreso y aquí hay también responsabilidades de la rama judicial. Yo creo que una iniciativa que tenía pues un valor que era buscar resolver, al menos así se presentó, buscar resolver el problema de acceso a la justicia, de eficacia de la justicia, de pertinencia de la justicia, terminó pues en una legislación en beneficio propio. Pero creo que además de todo esto que está ocurriendo, como lo decía Armando y el doctor Charri, también es un momento de indignación ciudadana que tenemos que mirar cómo se recoge y cómo se convierte en algo propositivo. Yo creo que aquí no se trata de generar un caos donde en río revuelto ganancia de pescadores. Aquí hay demasiados intereses en que algo pase también en la institucionalidad y creo que asumiendo las responsabilidades que tenemos que asumir. Yo soy congresista, yo voté en contra de esto desde el principio, pero por supuesto habrá responsabilidades de distinto orden, éticas, los partidos, aquí no se ha hablado de los partidos políticos, de las responsabilidades de los partidos, digamos, actuando en eso también el país tiene que encontrar una salida al tema de la justicia, o sea, más justicia para la justicia es lo que se está pidiendo en las calles en Colombia ahora que salimos a recoger estas firmas para la revocatoria del referendo. Doctor José Gregorio Hernández, los partidos que están en la unidad nacional salieron a respaldar la iniciativa del gobierno. ¿Usted le reconoce al gobierno nacional, al presidente Santos, por lo menos la prontitud en salirle al paso a este asunto? ¿O sigue comprometido con la iniciativa del referendo popular que quiere frenar la implementación de esa reforma a la justicia? Bueno, yo creo que el presidente de la República no es menos responsable que los congresistas, como tampoco los ministros. Desde el comienzo, y lo dijimos de muchas maneras y lo dijimos en muchos foros, ese proyecto desde el comienzo venía mal, con una serie de propuestas que no solucionaban los grandes problemas de la administración de justicia. Porque se quedó el proyecto en la cúpula de la Administración de Justicia, se desvió fácilmente hacia los aforados, se desvió hacia los mismos congresistas en cuanto a sus propios procesos y definitivamente pues era un proyecto en su contenido muy insulso, un proyecto que no apuntaba a solucionar la problemática de la justicia. El presidente ahora se quiere lavar las manos y lo hace por una vía que es inconstitucional, porque las objeciones no caben para los actos legislativos. Lo que cabe respecto de actos legislativos es sencillamente la promulgación. No se ha promulgado el acto legislativo.
pero el presidente está respondiendo con una vía de hecho a otra vía de hecho, que fue precisamente la de los conciliadores. Aunque yo creo que no todo, en cuanto a los congresistas se refiere, implica una responsabilidad de los conciliadores, porque no se nos olvide, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el texto conciliado, entonces también ellos tienen responsabilidad. Y asimismo el gobierno. Ahora el gobierno convoca a sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias no caben para reformas constitucionales. Que no se diga que, como se trata de responder a las objeciones presidenciales, que eso sí se puede hacer en sesiones extras. Se está violando la Constitución y como muy bien lo decía el doctor Jaime Araujo, pues el artículo 149 de la Constitución no deja lugar a dudas. Toda reunión de miembros del Congreso que con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del Poder Público se efectúe fuera de las condiciones constitucionales carecerá de validez. A los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno y quienes participen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes. Entonces allí hay un mundo de responsabilidades, no solo por lo que se ha hecho, sino también por lo que se va a hacer. Y tenemos que ver quiénes asisten a esas sesiones extraordinarias y si van a pretender derogar un acto legislativo que ya fue aprobado. El problema grave, no estamos de acuerdo con ese acto legislativo, pero el problema grave es que no se lo puede revocar sencillamente en una sesión del Congreso, porque para derogar una norma tenemos que aplicar los mismos principios, las mismas reglas que señala la Constitución para su aprobación. Es decir, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Y yo no creo que en una sesión extraordinaria se pueda venir a derrumbar todo lo que se hizo en este último año. El país está frente al desafío de desenredar este entuerto. Las líneas están abiertas, nuestros ponentes, panelistas han expuesto su posición, sus posiciones. Vamos a ver una nota que nos ayuda a contextualizar y ya seguimos conversando. Después de la decisión del presidente Juan Manuel Santos de objetar la reforma a la justicia, los procesos legales para derogar esta cascada de errores de los congresistas se convierte en una nueva confrontación de poderes. Excelentes juristas y la jurisprudencia de la Corte Constitucional dice que en materia de actos legislativos no caben las objeciones presidenciales, que tampoco es posible llamar a sesiones extras al Congreso para un tema de un acto legislativo. Y yo coincido con esas apreciaciones una vez leídas las normas constitucionales y las normas de la Ley Quinta de 1992. Así que estamos caminando por un terreno donde el gobierno, para tapar una ilegalidad, una monstruosidad del Congreso, está transitando también por caminos ilegales. La indignación del pueblo es evidente, ya que la suma de recursos económicos que se gastaron aprobando el acto legislativo puede llegar a más de 3.000 millones de pesos. 46 días de trabajo efectivo en eso. Y si tenemos en cuenta el salario de un congresista de cerca de 22 millones de pesos y de los diferentes funcionarios que estuvieron interviniendo en la construcción de todo este acto legislativo, pues nosotros creemos que más o menos el costo fue de unos 3.200 millones de pesos, sin tener en cuenta el costo de los foros que se hicieron en diferentes ciudades del país, que implica valorar cuánto le costó al Estado en pasajes de los congresistas, de los demás funcionarios del gobierno que viajaron a esas ciudades, más todo el tema de la logística de esos foros. Yo creo que en total se puede subir el costo por allá cerca de los 5.000 millones de pesos. La iniciativa de realizar un referendo derogatorio sigue su marcha. Yo creo que en esta semana vamos con facilidad a recolectar las 160.000 firmas que necesitamos para inscribir el comité. Luego vendrá la necesidad de acopiar cerca de 2 millones de firmas. Y ahí sí ya creo que haremos una mejor organización y una mejor pedagogía. Por su parte, sectores académicos piden la destitución y la inhabilidad de los congresistas que votaron a favor de esta reforma. La revocatoria no solamente tiene que ser una revocatoria, sino que dar una inhabilidad a los parlamentarios para que no puedan ser inmediatamente elegidos a un nuevo periodo. Porque acuérdense lo que pasó en la Constitución del 91, se revocó el Congreso por orden de la Asamblea Nacional Constituyente, pero a los 6 meses el 70, el 80% de los mismos congresistas salieron elegidos y siguen campante. Sin ningún compromiso con el país, sin ningún respeto a una Constitución
que muchos de los que fuimos jóvenes en la época del 91 marchamos, estuvimos al frente de ella, para que vengan unos irresponsables a hacer lo que están haciendo con nuestra Constitución y con nuestro país. Los ciudadanos continúan firmando un referendo que busca encaminar los errores de los políticos elegidos por el voto popular. Nos llama a esta hora de la mañana un televidente activo, Antonio Casas, desde el barrio La Fragua. Ubíquenos, ¿dónde queda este barrio, don Antonio? Profesor Oscar, muy buenos días. Muy buenos días. En el barrio, en la localidad Antonio Nariño. ¿Qué inquietudes tiene para nuestros visitantes esta mañana? Sí, cómo no, sí, pues frente pues a este esperpento jurídico no cabe otra situación que el cierre del Congreso por parte del gobierno, aunque el gobierno tiene juntadas las manos de Mico, ¿sí? Entonces sería el cierre del Congreso y la convocatoria de una constituyente para tratar el tema y las normas que le cierren el paso a estos políticos corruptos que tuvieron mucho que ver con la conciliación. Muchísimas gracias, Antonio Casas, por sus opiniones aquí en El Primer Café. Y hay chateadores a esta hora de la mañana. ¿Qué dicen, Jennifer Giraldo? Sí, señor, tenemos varias preguntas de nuestros chateadores. La primera es, ¿cómo puede afectar la reforma al común de la gente? Voy con la siguiente pregunta que le hace Morita 58. Quiero firmar la propuesta para que la ley no pase. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde me debo dirigir? Tiene muchas inquietudes acerca de esta pregunta. Y la otra es, ¿en qué beneficia al ciudadano del común esta reforma? Démosle la palabra al doctor Armando Novoa, es abogado constitucionalista, está en el Centro de Estudios Constitucionales Plural. Respondámosle a nuestros chateadores y al televidente. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que lo importante es que esta reforma se hunda. Tenía unos pocos aspectos que eventualmente podrían acercar la justicia al ciudadano, como por ejemplo la de establecer que en cada municipio del país era necesario que existiera un juez, advirtiendo que para eso no es necesario hacer una reforma a la Constitución. Pero, digamos, yo sinceramente le encontré muy pocos aspectos positivos a la reforma, de manera que todo este proceso debería conducirnos a barajar de nuevo, a hacer una mesa de trabajo realmente amplia en donde no estén solamente los tres poderes, sino donde estén la ciudadanía representada en los jueces, en las organizaciones civiles que siguen con interés este tema, para hacer una reforma que realmente permita acercar la justicia al ciudadano, para contar con una justicia pronta, eficaz, transparente, en donde los jueces rindan cuentas, en donde las cortes le den la cara a la opinión pública, porque creo que hay una corresponsabilidad muy grande de las altas cortes, especialmente de algunos magistrados en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, por episodios tan bochornosos como las de haber aceptado unas gabelas por parte del gobierno y del Congreso a cambio de su silencio en relación con los entuertos que contenía esta reforma. Y frente a la pregunta de cómo firmar, qué referendo buscar, frente a varios que se presentan hasta el día de hoy. Bueno, en distintos sitios de la ciudad, en la Plaza de Bolívar, Parque Santander, Plaza de las Nieves, se puede acercar cualquier persona y firmar allí en donde hay activistas recogiendo firmas cotidianamente, pero hay un sitio www.referendumya.org. Cualquier ciudadano puede acceder a esa página y bajar los dos formatos que hay allí, diligenciarlos y hacerlos llegar al grupo de promotores o a los congresistas que votaron en contra de la reforma que están acompañándonos en esta campaña. Doctor Juan Manuel Charri, constitucionalmente el presidente de la República realmente no está haciendo nada, no tiene el apoyo del articulado constitucional para convocar sesiones extraordinarias y tratar de tumbar esa reforma a la justicia. No, yo creo que estamos en un tema de interpretaciones constitucionales, porque aclaremos el panorama en el que se está moviendo el debate.
No hay una norma que regule el tema de las objeciones presidenciales respecto de actos legislativos. Hay una norma que dice que se aplica el procedimiento ordinario a los actos legislativos siempre y cuando no sea incompatible. Esa norma fue interpretada por la Corte Constitucional en el sentido de que no cabrían las objeciones presidenciales para darle autonomía al constituyente. Pero la circunstancia excepcional de que se tomen decisiones en el último momento, sin los antecedentes del debate legislativo, hicieron que el gobierno acogiera otra interpretación, la de las objeciones. Digámoslo en términos sencillos, si usted ve que se han cometido errores manifiestos, que los conciliadores han propuesto normas que no se debatieron y considera que se está violando flagrantemente el procedimiento, pues acude a la figura para manifestar que hay esa violación y darle vía institucional a través de una objeción que llegaría a la Corte Constitucional. El tema, por supuesto, es debatible, pero estamos en el campo de las interpretaciones para evitar que un error genere efectos jurídicos como lo generaría en los procesos judiciales que están en curso. Doctora Ángela María Robledo, ¿con qué interpretación se queda usted? ¿Qué va a hacer mañana y pasado mañana en la sesión extraordinaria convocada por el presidente? Bueno, yo creo que aquí hay que combinar todas las formas, digamos, de alternativas y de búsqueda de la tarea. ¿Sí? Aquí hay que seguir trabajando en la línea de demandar la constitucionalidad, si esto sigue en curso. Vamos a seguir insistiendo, nosotros nos hemos sumado a esta coalición ciudadana y estamos apoyando al comité promotor. Vamos a seguir en las calles, estamos en las calles desde la semana pasada escuchando a la gente, escuchando, como decíamos, que dónde está su indignación y cuáles son las salidas democráticas, porque yo creo que eso hay que insistir. Creo que esto no se resuelve revocando a todo el mundo y diciendo que el Congreso se acabe. Lo más fácil para una democracia es echarle en este caso la culpa a los parlamentarios. Claro que hay que asumir responsabilidades, pero aquí hay demasiados intereses y así, de alguna manera, tenemos países cercanos donde la solución es cierre el Congreso y terminamos en una dictadura, ¿no? Aquí hay que buscar, hablar con la gente y bueno, yo sí voy a ir a estas sesiones del Congreso, allá estaré el miércoles, estaré por supuesto presentando mis argumentos, recordando que hace un año venimos algunos de los congresistas y también diciéndole a este gobierno el riesgo que existe gobernar con una unidad nacional. Demasiado unanimismo en un gobierno exime de la deliberación al mismo Congreso. Entonces yo creo que de esto hay que aprender, por supuesto que hay que asumir responsabilidades políticas, repito, éticas, incluso penales, si las hubiere, pero hay que ir a este Congreso y mirar allí qué va a pasar. Como dice el doctor Charri, hay interpretación de interpretaciones. Yo he estado reunida con algunos expertos juristas, porque no quisiera equivocarme, pero a la hora de la verdad también los congresistas tenemos que estar allí, darle la cara al país y resolver un mal mayor. Aquí no podemos permitir que esto esté promulgado ni un minuto porque las consecuencias son francamente pues peores, yo creo. Entonces, bueno, también en medio de todo, con toda esta dificultad, hay una práctica democrática que me parece que es muy importante, que Colombia se ha despertado, que cualquier ciudadano, esta niña dice, ¿dónde puedo salir a firmar? En las calles lo que nos está pasando es que la gente se acerca y dice, bueno, ¿qué pasó? Explíqueme. También ha sido una oportunidad para hablar con la gente y tratar de entender, esto no es solo de juristas, de constitucionalistas, esto nos toca a todos. Hay que hacer una tarea, vuelvo y repito, de conducir y organizar esta indignación de alguna manera con todo cuidado y hay que buscar desde el Congreso y la mejor salida dentro de los cauces constitucionales para evitar, por supuesto, que esto vaya a ser promulgado. Yo creo que eso es también fundamental. Primero lo primero, atiendo yo y después habrá que seguir buscando otras salidas. Precisamente, démosle la palabra a una televidente activa que nos llama a esta hora de la mañana. Blanca Díaz nos llama desde el municipio de Soacha. Muy buenos días. Buenos días. Que mi Dios me los bendiga en todas sus labores. Yo me pregunto, si a nosotros el pueblo colombiano no nos tuvieron en cuenta para hacer las reformas, ¿por qué ahora sí nos quieren tener en cuenta para echarlo abajo? No es responsabilidad del Congreso que no nos siga costando más al pueblo colombiano las malas cosas que hacen, porque si nos costó ya 3.000 millones de pesos, ¿no cree usted que con lo del referendo nos va a costar algo más? Porque para eso se necesita mucha gente para que recojan las firmas. Entonces no estoy de acuerdo que
que sigamos botando plata en algo que hace mal el Congreso, que sean responsables y nos paguen lo mal que hace. Pero Gracias, muy amable, feliz día. ¿No va a salir usted a firmar uno de los referendos que buscan encontrar desde la comunidad una salida a este problema? Es que no estoy de acuerdo porque imagínense ustedes, a nosotros no nos tuvieron en cuenta para hacer la reforma, porque mucha gente del pueblo en común no entendemos ni qué fue la reforma ni nada, porque la justicia hoy en día es muy mala. Mire, ¿por qué están matando a tantas mujeres y a los niños? Mire, dése cuenta lo que pasó por allá ayer en otro departamento. ¿Y por qué? Porque como si yo confieso que hice el daño, me rebajan la pena. Y si me baño los dientes, entonces me rebajan otros 2 años. Entonces la justicia en general está muy mala. Roban a alguien, inmediatamente a los ladrones los sacan. Entonces a mí no me parece justo, deberían de hacer una reforma general y que en realidad el que cometa el delito lo pague, sin ningún cuento de rebaja ni nada, porque por eso es que ahora se volvieron descarados. Pues muchísimas gracias, Blanca Díaz, por comunicarse con nosotros en el primer café. Doctor José Gregorio Hernández, ¿qué le podemos decir a Blanca? ¿No hubo suficiente democracia? ¿No hubo democracia en los debates que llevaron a este adefesio? Bueno, como lo dijimos en numerosas ocasiones, aquí mismo en el Canal Capital, usted recuerda, lo dijimos. Este proyecto, pues en general, su contenido, su misma estructura, era contrario a la idea básica de los constituyentes de 1991. Pero yo quiero ubicarme en la realidad. Quiero ponerme allí en el ámbito en el que de facto estamos en este momento. Y digo de facto porque repito que la Constitución no contempla la posibilidad de sesiones extraordinarias para supuestamente, como dicen algunos, archivar el proyecto, porque ese proyecto fue aprobado, pasó por los 8 debates que están consagrados en la Constitución. Ese proyecto fue conciliado, bien o mal. Hay unos contenidos ahí que no nos gustan, por supuesto que no nos gustan, pero es un acto legislativo aprobado por el Congreso. ¿Qué le falta? La promulgación para que entre a regir. Pero no creo que el Congreso pueda, con otro manotazo, venir y sencillamente derogar en una sesión lo que aprobó durante 8 debates. Entonces, me parece que lo que debería hacerse en este caso es sencillamente abstenerse de la promulgación, porque entonces no entra a regir, y proceder a presentar un proyecto coherente, sólido, en materia de administración de justicia y que se tramite en las sesiones ordinarias como se debe hacer. Ahora, el referendo. A mí me parece el referendo muy importante. Es un instrumento que en el artículo 377 de la Constitución está contemplado. Es un instrumento de participación ciudadana para que el pueblo diga que no le gusta eso que aprobaron en el Congreso y para que lo derogue. Se llama por eso referendo derogatorio. Pero ahí tenemos un problemita, y es que según la Constitución, la solicitud de los ciudadanos para que se convoque al referendo debe producirse dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo. Entonces, si no lo promulgamos, ¿cómo hacemos el referendo? Ese es un punto en el que tenemos que pensar. Démosle la palabra al pueblo. Hay otro televidente activo que nos está llamando hasta ahora, Carlos Portilla, desde la localidad de Puente Aranda. Buenos días. Muy buenos días, Oscar. ¿Cómo está? Y a los panelistas, con todo el respeto. En anteriores oportunidades había tenido la oportunidad de participar y mencionar al respecto que la reforma a la justicia, había manos oscuras ahí en 2 oportunidades. La pregunta es la siguiente. Como todo acto legislativo, si recordamos de los empleados provisionales para que pasaran la carrera administrativa, lo tumbó, si lo se puede hablar así, la Corte Constitucional con sus respectivas demandas.
En este caso, este acto legislativo está ya demandado ante la Corte Constitucional y los tribunales. ¿Qué herramientas tendría la Corte Constitucional para tumbar este acto legislativo? Y por otro lado, pues nosotros queremos coadyuvar y apoyar el referéndum que está convocando aquí los personales para pues rematar debidamente y en debido proceso y como indica la ley. La otra, pues en las reuniones extraordinarias que van a tener los congresistas, pues serían paliativos que de pronto no entran dentro, que no están dentro del marco constitucional. Así que pues la pregunta para el doctor José Gregorio, que es constitucionalista, es ¿qué herramientas tendría la Corte Constitucional para poder tomar este acto legislativo? Muchas gracias por su atención y esperamos su respuesta. Muchísimas gracias, Carlos Portilla. Doctor José Gregorio Hernández tiene la palabra. Bueno, la Corte Constitucional es el tribunal que tiene a cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. La Corte Constitucional tiene todas las herramientas, porque cualquier ciudadano, una vez promulgado el acto legislativo, puede dirigirse a la Corte y presentar demanda por aspectos de forma o también porque considere que se está sustituyendo la Constitución por otra, y la Corte tiene toda la competencia para resolver sobre el particular. Pero yo repito, el problema es de tiempo, es de cruce de situaciones, porque si el acto legislativo no se promulga, ¿qué vamos a demandar ante la Corte? Y si se promulga, entra a regir toda esa catarata de elementos que no nos gustan a los colombianos. La impunidad, la situación de los miembros del Congreso, de aforados que están siendo procesados y que resultarían beneficiados por las nuevas disposiciones. Entonces, estamos en un verdadero borde del precipicio, porque no sabemos qué hacer. Si promulgamos, entra a regir todo esto. Y para demandar necesitamos haber promulgado. Para iniciar el trámite del referendo necesitamos que se haya promulgado. Entonces la situación es bastante compleja y yo creo que el gobierno y el Congreso tienen que meditar muy bien lo que van a hacer. Esto no es tan fácil como lo está creyendo el presidente de la República. Eso no es que van a archivar un proyecto sencillamente. Porque hay muchos elementos desde el punto de vista constitucional. Ahora, si decimos que ya estamos en una situación de facto, que ya nos salimos del ámbito de la Constitución y nos ubicamos en el terreno político, bueno, pues entonces allí no promulguemos y también en ese ámbito presentemos otro proyecto y tramitemos las cosas hacia el futuro. Borrón y cuenta nueva, diríamos. Pero eso también tiene sus problemas, porque una pregunta también es básica. ¿Será que el gobierno tiene la obligación de promulgar